Un poco. Chao. Chao. Los invito en imágenes una síntesis de la semana y una introducción a una breve reflexión. Tenemos ahora son después del COVID la derecha, puesto piedras recordando los muertos del COVID. Sobre cómo hacemos para vivir un poco mejor en esta ciudad que es tan bonita, que es tan bella y donde sin embargo todos tenemos tanta la convicción, la sensación de que se vive realmente mal y con un nivel de malestar. Mientras usted nos amenazaba en público, en la Quinta Olivo hacía lo que quería. Que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Entonces esto es toda una injusticia. Cada una de estas piedras son una persona que se fue sin un velorio, sin acompañamiento familiar. No nos dejaron verlos, ¿entendés? No ha mostrado un solo dejo de empatía frente a la revelación de la fiesta con esta gente. Un solo gesto de perdón, de pedido de disculpas real. Sin embargo, el relajamiento social continuó en gran medida. La piedra. Me han tomado la producción La piedra con un nombre. Este nombre y este hombre significaron mucho para mí. Yo no perdí a un padre como Johnny o como Jorge Giacobbe, pero este hombre que está en esta piedra, Mario Pereira, fue para mí un padre profesional. Factotum de Cadena 3, líder indiscutido, uno de los grandes animales de radio que ya tiene su página en la historia de la radio. Alguien que, mire, no hay cosas casuales. Cuando Alberto Fernández era el candidato que algunos incluso presentaban como el moderado, quizá el Menem oculto que podía llegar a revelarse para ponerle final a la locura kirchnerista desde la pragmática, Mario Pereira lo espetó en una mesa de café, en una visita que hizo por Córdoba, y le recordó sus conceptos sobre la justicia y le aseguró que iba a arrogarse el derecho de ir por la justicia. Lo hizo su socia, que es lo mismo que lo haya hecho su gobierno. Lo hizo su mentora, socia y mentora. Mario Pereira murió de COVID. En plena cuarentena. Le envío un saludo a su señora, a su familia. El grotesco que hemos vivido en estas horas, porque la señora Cerruti, creo que reflejando lo que la ideología puede llegar, esto para los jóvenes, lo que la ideología puede llegar a generar en las mentes afiebradas. En los 70, el siglo XX estuvo plagado de inflamación ideológica que llevó a los jóvenes a embanderarse y a matar y a creer que el mundo podía cambiar solo por abrazarse a un relato, a los grandes relatos del siglo XX. Pero el siglo XX quedó justamente sepultado, entre otras cosas y simbólicamente, en los escombros del muro de Berlín. Piedras. Piedras que cayeron una a una para dar paso a una libertad simbólica, a la unificación de Alemania. Una sociedad, un pueblo que se reconstruyó desde sus propios infiernos. Del huevo de la serpiente, que luego de una hiperinflación y una humillación que les produjo la Primera Guerra Mundial, parieron un Adolf Hitler, parieron el nazismo, parieron la pesadilla, quizá la peor, entre tantas pesadillas que tuvo el siglo XX. Con el muro de Berlín caían fundamentalmente esos grandes relatos: el comunismo, el fascismo,
al menos en eso que se le oponía casi simétricamente al gran relato que quedó en pie, que era el capitalismo. Bueno, las piedras estas son mucho más, o han sido mucho más improvisadas, no constituyeron un muro, simplemente una reacción que se entroncó con la tradición hebraica, judía, de colocar una piedra en las tumbas de los seres queridos que morían. Hay varias teorías sobre cómo nació, cuáles son los orígenes en la tradición judía de colocar una piedra en las tumbas. La más aceptada es que la piedra como símbolo de eternidad, para conjurar el misterio de la muerte, fue uno de los elementos clave. La piedra, porque la piedra es perenne, porque la piedra es eterna y no efímera como las flores. Encontraron la manera de ponerle un nombre a una piedra para tratar de homenajear y de aglutinar esas tumbas que no pudieron ser habituales o como habitualmente las construimos o las dedicamos en tiempos normales. Fue la pandemia, fue la cuarentena, fue en la suma de las arbitrariedades, la suma de los desconciertos. No ocurrió solamente aquí, es cierto. La desmesura fue global, las arbitrariedades fueron globales. Pero aquí el autoritarismo, o al menos la sinrazón, tenía elementos propios, bien autóctonos. La hipocresía. Bueno, alguien me dirá, había un loco en el Reino Unido que hacía también sus fiestas y se reía y creía que era un privilegiado. Sí, claro, Boris Johnson también fue un escándalo en el mundo. Pero aquí tuvimos el propio, el profesor que nos decía con el dedito levantado y había encontrado en el pizarrón, en la pizarra, una manera de edificarse a sí mismo, siempre buscando ser el Alberto que había sido un mandadero del Furia. Tomo aquí la metáfora del maestro Jorge Asís. Había sido siempre eso, Alberto, un lobista de primera, un perfecto interlocutor entre poderosos, hasta que le pusieron una luz, un dedo y le dijeron: sos vos, Alberto. En un pacto que, por supuesto, ya sabemos cómo terminó, cómo está terminando, comiéndose a esa conjunción, a ese artefacto mal habido, mal parido, que fue este gobierno, en la idea de Cristina. Alberto quiso constituirse en el presidente y la sociedad le dio 70% de imagen positiva, expectativa. Adelante, mi comandante, Mario Negri, desde la oposición, ¿recuerdan? Y chocó la palabra, chocó el gesto, chocó la autoridad, chocó la gestión. Armaron el vacunatorio VIP, no trajeron las vacunas, ideologizaron las vacunas. Las vacunas del amigo y el camarada Putin sí, la de Pfizer, la del imperio no. 130.000 muertos. ¿Todos los muertos de la pandemia son adjudicables? No, tal vez no, pero el símbolo sí. Y ahí fueron a depositar sus piedras. Y esas piedras fueron profanadas por la tontería, yo diría casi tilinga, de la señora Cerruti, pero que representa una tilinguería mayor. Ponele derecha a todo, ponele derecha a izquierda a todo, ponele grieta a todo. No dejo de hacer una introspección y creo que ese simplismo, ese maniqueísmo también nos contamina de alguna manera a quienes hemos creído desde hace largo tiempo que el kirchnerismo tenía algo que el resto de los partidos políticos no tenía, y era una profunda vocación autoritaria y antidemocrática. Es de larga data y ha llegado hasta nuestros días. Ha calado hondo en los argentinos, no cabe la menor duda. ¿Está en extinción? Eso se lo voy a preguntar en un rato.